guerra. Muy buenas noches. Hace 43 años, Juan Ulises García Saleta comenzó a hacer realidad su sueño de tener un centro olímpico en la capital. Sin embargo, la situación actual de este pulmón para la ciudad de Santo Domingo dista mucho de ese sueño, al encontrarse en un estado que muchos califican como un verdadero abandono, con una disminución de más de 50.000 metros cuadrados de sus terrenos. A esto se le suma la basura, los escombros y los restos de construcción del metro, además de las canchas destruidas. Caminar hoy por el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el más importante espacio para la recreación física de la capital y donde están alojados los principales edificios deportivos del país, es observar cómo el abandono brota desde casi todos los rincones de este espacio de más de 590.000 metros cuadrados. El Centro Olímpico tiene una historia colmada de grandes momentos de alegría, pero también de tristeza. Desde que a finales de los años 60, el visionario Juan Ulises Huiche García Saleta y un grupo de entusiastas deportistas se propusieron crear el parque que llegó a ser orgullo de todos los dominicanos y que abrió de par en par las puertas del desarrollo deportivo en República Dominicana. Bueno, desde niño a mí me gustó mucho el deporte, mucho. Y siempre veía las pocas facilidades que tenía la gente pobre. García Saleta, un visionario, sufrió vejámenes, persecuciones y muchas horas de angustia en su afán de dotar al país del Centro Olímpico, a sabiendas de que marcaría un antes y un después en los anales del deporte criollo. Yo di la consigna de que los clubes y los jóvenes de los barrios, donde quiera que dieran un camión cargado para botar materiales, que lo llevaran al Centro Olímpico. Y eso era un ejército que había. Era como 60.000 jóvenes que estaban involucrados, eso no era una cosita, ¿no? Es algo que da mucha tristeza ver, porque fue un trabajo hecho por un grupo de personas sin apoyo económico, solamente con valentía, con un propósito, con una vocación, con un servicio, o sea, para el pueblo. Bernardita García Smester es hija de Huiche García Saleta y además miembro de la fundación que lleva su nombre. Y cuando uno ve cómo se depreda y cómo se destruye y cómo se maltrata y se malusa estas áreas que fueron protegidas y defendidas por este grupo de hombres, encabezado por mi padre, a mucho orgullo, uno como ser humano no puede quedarse callado. La historia de este Centro Olímpico tiene tantos sinsabores que hasta García Saleta y connotadas figuras a través de las décadas ayudaron a proteger esos terrenos para que no se los quitaran. Ahí amanecíamos muchos de sus amigos en diferentes etapas para evitar que por las noches, militares o no, gente muy pudiente de la capital cambiara esas vallas, esos linderos, y consiguió poco a poco llevar esto hasta lo que hemos conocido como el Centro Olímpico Incluso Nacional. Milagros Ortiz Bosch cuenta sobre las veces que hasta Freddy Verascoico ayudó a Huiche a defender el centro. Está interesante que esta generación conozca la verdadera historia del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, porque ahí hubo muchos encontronazos, hubo una lucha de intereses tremenda, y a todo eso se enfrentó Juan Ulises García Saleta, a todo eso se enfrentó, y nos hacía enfrentar nosotros nos metíamos ahí a apoyarlo. Freddy era un muchachón, estaba en el grupo de Freddy, de Tutín Verascoico, de... Bueno, y un sinnúmero de personas que estaban metidos en el arte, que eran muy amigos de mi padre. Y esas personas iban también con el propósito de sembrar y de mojar. Ahí se mató gente defendiendo ese Centro Olímpico. Allá amanecieron gente tirando tiros, como es Milagro Ortiz Bosch, como es Leo Corporán, como es Freddy Verascoico, como es Virgilio Travieso Soto, Enrique Ripley Marín, mi padre ni hablar. Con el correr de los años, el Centro Olímpico fue poco a poco incorporando canchas y a base de mucho esfuerzo comenzaron a edificarse las grandes obras que hasta el día de hoy se encuentran en el lugar. Sin embargo, esta obra, construida durante el gobierno de Joaquín Balaguer, del periodo 1970 al 74, se podría decir que comenzó su historia de éxitos cuando sirvió de escenario para los 12º Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 74
evento que marcó el despegue del país en materia deportiva a nivel internacional. Asusados por Tío Cuichi, nos metíamos por la tarde a chapear, a limpiar, comenzamos. Yo salía lleno de cadillos y nos dieron varias carreras ahí adentro. Porque en una oportunidad metieron a esta gente que nos cayó a pedrar. Había un tipo llamado Chapea, que él era de los fenómenos, de los cabezas calientes ahí. Y yo estaba con una maquinita y con todos estos jóvenes trabajando, limpiando grama. En cuero estaba yo. Y yo que se paran ahí, como había amenaza de que me iban a deportar, digo, bueno, me agarraron. Me agarraron porque aquí todos esos jueces tiraron ahí como locos. Todo. Es un símbolo de una lucha en una época difícil, en que se logró una conquista del pueblo, de la juventud y sobre todo de un hombre visionario como fue Manuel Ulises García Saleta. Pero todo lo que fue esplendor comenzó a decaer, principalmente después de los Juegos Panamericanos del 2003, cuando las instalaciones comenzaron a deteriorarse hasta lo que está ocurriendo en la actualidad, sin contar con la disminución de los terrenos durante los últimos años, especialmente desde la construcción de la primera línea del metro de Santo Domingo. Por ejemplo, en estas imágenes se pueden apreciar las dimensiones que tenía el Centro Olímpico en el año 2000 y las actuales, donde se observa cómo ha ido disminuyendo poco a poco su superficie, principalmente en las 4 esquinas, desde la avenida Kennedy hasta la 27 de febrero, entre la Ortega y Gasset y la Máximo Gómez. El metro le llevó pedazos. Le ha llevado pedazos, se ha hecho una cantidad de construcciones de oficinas públicas, algunos 3, 4 edificios importantes para oficinas públicas que estaban colocadas en otros sitios. El Centro Olímpico no se puede achicar, el Centro Olímpico no se puede mutilar. Usted puede hacer dentro del Centro Olímpico todo lo que usted quiera. Luisín Mejía es el presidente del Comité Olímpico Dominicano. Pero ¿qué usted debe hacer? Repoblarlo, usted debe adecentarlo, usted debe reparar las instalaciones, usted debe crear el ambiente, porque eso fue una obra del deporte, pero no para el deporte, para el país, para la nación. Ese es el pulmón de la ciudad. Licenciado Mejía, pues haya obviado que nosotros le entregamos al Comité Olímpico los planos y a él particularmente, a la asociación de softball y en frente de una asamblea de la asociación de softball y a él mismo. Fue una comisión, no fue quien les habla. El sueño era tener un centro deportivo, pero al mismo tiempo un centro que desde el punto de vista ambiental mejorara o preservara la salud de los ciudadanos que transitamos alrededor del Centro Olímpico. Al paso de los años que hemos visto la mutilación del Centro Olímpico, pero esta mutilación le duele a mucha gente. Aquí hubo gente que murió por esto, gente que luchó, gente que posteriormente, después que ya Huiche había desaparecido, hicimos lo indecible para que esto se remodelara, para que la gente se sintiera orgulloso del Centro Olímpico. En breve, vea la arrabalización de las instalaciones. ¿A dónde practican los deportistas? Porque muchos play se encuentran destruidos o en etapa de reconstrucción. Vemos que día a día los deportistas tienen menos oportunidad para hacer deporte. Continúe con el informe.